ITA del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en diseño industrial por la UNAM. Realizó sus estudios de maestría en el campo de conocimiento de la ergonomía, enfocándose en la interacción humano-robot y el estudio de las respuestas emocionales durante la interacción con dispositivos tecnológicos. Estuvo durante 5 años al frente del Laboratorio de Investigación en Ergonomía del posgrado en Diseño Industrial de la UNAM, tiempo en el cual dirigió y coordinó diversos proyectos en las áreas de antropometría, biomecánica, ergonomía cognitiva y diseño y diversidad. Actualmente se encuentra haciendo un doctorado en neurociencia en la Universidad Aalto en Finlandia. Como parte de su proyecto de investigación de doctorado, está estudiando las respuestas emocionales ligadas a diferentes tipos de prejuicio con el objetivo de generar pautas para la futura implementación de plataformas tecnológicas que incentiven la inclusión mediante el control y reducción de las conductas discriminatorias. Antes de dar inicio a la sesión, hacemos la extensiva invitación a todos los espectadores para que puedan hacer sus preguntas de manera libre en el chat del Meet durante la ponencia, ya que finalizando la exposición será una lectura. En todo caso, también se les puede dar la palabra, así que por favor les pediría que mantengan sus micrófonos apagados para así evitar cualquier incomodidad a los espectadores. Sin más preámbulos, estimada Gloria Mendoza, agradecemos su grata presencia y procedo a darte la palabra para que puedas dar inicio a tu ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece maravilloso que justo podamos estar compartiendo el espacio, incluso si estamos muy lejos, ¿no? Yo acá en Finlandia, sí estamos bastante lejos, pero pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de compartir esta hora con ustedes, de poder platicar un poco sobre el trabajo que estoy haciendo y sobre todo al final hacerles una invitación a que se interesen por este campo de conocimiento y a explorar un poco más qué es lo que se puede hacer en él. Denme un segundo en lo que termino de dar permisos y todo para compartir mi pantalla. Ok. Ay, una disculpa, tengo bloqueado el compartir la pantalla desde los permisos de mi navegador. ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que hacer para desbloquearlo? Cuando entró al Meet, le dio permisos porque le pide permisos, si no me equivoco. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ah, sí, perfecto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Esta plática se llama Tendencias en la investigación en neurociencia cognitiva. Tengo entendido que todos son estudiantes de ingeniería biomédica, entonces voy a intentar enfocar la plática a los intereses que puedan tener ustedes. Y también espero que nada de lo que vaya a presentar sea como muy repetitivo para ustedes, porque voy a empezar desde hacer una introducción a lo que es el campo. De manera general, podemos definir a las neurociencias como todas las disciplinas científicas que se encargan de estudiar el cerebro. Sin embargo,
la cantidad de cosas y la cantidad de preguntas que se tienen que responder respecto a cómo funciona el cerebro, cómo funciona todo nuestro sistema nervioso, cómo interactuamos con el entorno, cómo interactuamos entre nosotros mismos, es muy amplia. Por lo tanto, existen muchas formas de abordar estas preguntas y son muchas las disciplinas que están involucradas. En particular, la neurociencia cognitiva es la parte de las neurociencias que se va a encargar de estudiar los procesos mentales o que nosotros llamamos de manera más general procesos cognitivos. El objetivo final es que a través de conocimiento neurobiológico, que puede partir desde cómo funciona una célula nerviosa, una neurona, podamos llegar a tratar de explicar el comportamiento humano. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la distancia que hay que recorrer entre el conocimiento más básico científico hasta la explicación que yo quiero lograr en el ámbito social, en nuestra escala humana, en nuestra vida cotidiana, es muy amplia. Hay una gran cantidad de procesos que suceden en medio y la neurociencia cognitiva trata de conectarlos para poder entender por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué nos relacionamos con los demás como lo hacemos e incluso intentar entender algún día por qué somos quienes somos. De manera general, vamos a ver que la neurociencia cognitiva usa 3 herramientas principales. Aquí estoy mencionando herramientas, pero en realidad son ciencias o disciplinas en sí mismas. La primera de ellas es la neuropsicología. La neuropsicología es una disciplina que se ha dedicado a buscar una relación espacial de diferentes regiones del cerebro, justo como se ve en la diapositiva, con diferentes funciones cerebrales. Es decir, tratar de ubicar en qué parte del cerebro se lleva a cabo el proceso de procesamiento de imágenes que percibimos a través de nuestros ojos. En qué otra región del cerebro se toman las decisiones, en qué otra región surgen las emociones, en qué zona del cerebro comienza el proceso de controlar los movimientos, por ejemplo. Inicialmente estas técnicas esta disciplina, utilizaba técnicas y sigue utilizando técnicas de investigación sobre todo con animales y con personas que llegan a tener algún tipo de patología para tratar de hacer esta relación de qué pasa si yo retiro una parte del cerebro, por ejemplo en un ratón, y veo cómo cambia su comportamiento o veo qué tipo de funciones son las que perdió al momento en el que yo extraje o deshabilité esa parte del cerebro y de esa manera se empezaron a armar estos mapas en donde estaban ubicadas las diferentes funciones cerebrales. Por supuesto que ahorita hay muchas otras técnicas y tecnologías que nos permiten llevar a cabo este estudio, se las voy a presentar más adelante, pero esos eran el tipo de experimentos que se hacían en un principio. La segunda herramienta sería los sistemas neurocientíficos. Los sistemas neurocientíficos son estos estudios que vienen más desde la biología y la medicina, en donde se intenta comprender cómo funciona el cerebro desde la fisiología, que va a partir desde cómo funciona una neurona, cómo sucede una sinapsis, para qué sirven los neurotransmisores, ese tipo de cuestiones muy básicas del funcionamiento del cerebro, hasta poder diseñar, generar, encontrar estos circuitos básicos neuronales. Estos recorridos en donde ya existe cierta claridad de una zona del cerebro que se va a encargar de recibir un tipo de estímulo y va a mandar señales eléctricas a la zona B del cerebro que se va a encargar de procesarla, que va a mandar a su vez
señales eléctricas a la zona C, que se va a encargar de originar algún tipo de respuesta en función del estímulo recibido. Entonces, ese tipo de circuitos neuronales, el entender en dónde están ubicados y cómo se conectan, es también parte de lo que se conoce sistemas neurocientíficos. Y finalmente, la tercera herramienta sería la psicología cognitiva, que es una disciplina absolutamente diferente, digamos que proviene de una tradición completamente distinta, ya no de estas ciencias duras, ya no de esta experimentación biológica con tejidos, insertando a lo mejor agujas, electrodos, etcétera, sino más bien desde las humanidades. La psicología cognitiva tiene como objetivo tratar de explicar el comportamiento humano, cómo reaccionamos ante diferentes estímulos y por qué reaccionamos de esa manera, hasta poder tratar de entender cosas más complejas como procesos de aprendizaje o cómo mediamos las relaciones sociales. Si nos damos cuenta, entonces, la neurociencia cognitiva sería la disciplina que está encargada o que intenta unir el conocimiento entre estas tres disciplinas, partir desde lo muy científico y biológico hasta lograr entender lo psicológico y tratar de explicar qué es lo que pasa en el camino, cómo podemos ir de una a otra. Ese sería el reto y el objetivo principal de la neurociencia cognitiva. Para que nos quedara un poquito más claro de qué se trata el campo, les presento algunos de los problemas principales y que están más en tendencia, que son abordados por este campo particular de la neurociencia cognitiva. El primero de ellos sería el control cognitivo. Esta es una cosa muy rara y muy complicada también, que trata de entender por qué tomamos las decisiones que tomamos basadas en nuestros deseos, aspiraciones, proyectos a futuro, y que se vuelven muy complejos y que a lo mejor contradicen nuestras necesidades primarias incluso en cierto momento. Para dar un ejemplo y que este concepto quedara un poquito más claro, si pensamos en la función de comer, podríamos decir que es una función biológica básica. Yo tengo hambre, entonces como. Y podríamos explicarlo desde la fisiología como mis niveles de azúcar están bajando, entonces tengo necesidad de ingerir alimento y decido ingerir el alimento que tengo enfrente o que tengo disponible. Ahora, en esa misma función de comer, voy a dibujar todo un escenario completamente normal y cotidiano. Están ustedes en una cita con el chico o la chica que les gusta y decidieron ir a un restaurante. Y entonces, por supuesto, tienen hambre, es hora de comer y quieren comer. El decidir, a veces, el decidir qué es lo que van a comer implica mucho más que solo cuánta hambre tienen o si tienen o no tienen hambre, sino que a lo mejor están pensando en si están o no están a dieta, a lo mejor están pensando en si les da o no les da pena pedir algo que es muy grande y que los vean comer mucho, a lo mejor están pensando en no pedir algo que pueda salpicarles o ensuciar la ropa que traen puesta porque están en una cita. A lo mejor están pensando, para poner algo un poco más complejo en este escenario, a lo mejor están intentando comer menos carne, no volverse veganos, pero sí comer menos carne para poder reducir su huella de carbono en términos de sustentabilidad. Y entonces, aunque se les antoja mucho una hamburguesa que ustedes ya la probaron y está buenísima, algo dentro de ustedes les dice no la comas porque acuérdate que quieres comenzar a comer menos carne. Ese razonamiento ya es complicadísimo, ya nos fuimos mucho a futuro, estamos incluyendo
muchas variables que nada tienen que ver con el hambre, que nada tienen que ver con sus niveles de azúcar y que de alguna manera los lleva a tomar una decisión. Eso es el control cognitivo. Tendríamos la toma de decisiones. Aquí estaríamos hablando de decisiones más puntuales y que podríamos pensar que tomamos de una forma más inconsciente. Por ejemplo, en un momento de emergencia, en un momento donde tomamos una decisión a lo mejor ética o, no sé, un escenario típico, cuando ustedes están solos, por ejemplo, en una fiesta, y deciden acercarse a una persona para hacer plática, ¿por qué a esa persona y no a cualquier otra? ¿Qué tipo de estímulos fueron los que ustedes recibieron y qué tipo de procesos cognitivos llevaron a cabo para tomar esa decisión? Esas son el tipo de preguntas que se abordan en toma de decisiones. Comportamiento social, cómo es que nos relacionamos con los demás y por qué. Emociones, que también es un tema muy complicado, ya que las emociones se encuentran presentes todo el tiempo, todos los días, y en los ejemplos que ya di, están relacionadas con cómo nos vamos a relacionar de forma social, pero también en la forma en la que tomamos decisiones, e incluso decisiones de vida, ¿no? Y las emociones son respuestas que tenemos todo el tiempo ante cualquier tipo de estímulo. Entonces, encontrar esta relación entre qué estímulos generan qué tipo de respuestas emocionales es también uno de los problemas de la neurociencia cognitiva. El lenguaje, que si bien es un proceso muy estudiado y que se encuentra muy bien localizado en el cerebro de manera general, aún existen muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo, los niños pequeños que están empezando a desarrollar sus habilidades de lenguaje, cómo es que desarrollan esas habilidades y, por ejemplo, los niños que crecen siendo bilingües o trilingües, cómo logran generar en su cerebro las dos conexiones distintas al mismo tiempo. Y las conexiones del lenguaje, relacionadas con el lenguaje, ¿con qué más otras cosas están relacionadas? Porque tiene que ver con nuestro imaginario, tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo y tiene que ver con muchos de los juicios que llevamos a cabo. Por lo tanto, el lenguaje no es solamente la capacidad de decir palabras, sino es mucho más, ¿no? Y esa complejidad es la que quiere estudiar la neurociencia cognitiva. Y finalmente, pues el fenómeno más grande y más complejo de todos, el santo grial de la neurociencia, que es la conciencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos quienes somos? ¿Quién está tomando estas decisiones? El que está pensando dentro de mi cabeza, en qué momento alguien existe, o mejor dicho, puede existir una persona sin conciencia. Ese tipo de preguntas son las que se intentan contestar desde la neurociencia cognitiva. En realidad, la plática está un poco más enfocada hacia los métodos y los problemas y los retos relacionados con estos métodos. De manera general, en la neurociencia hay muchísimos métodos. Por supuesto que no les voy a hablar de todos, ni siquiera de la mitad de ellos. Pero bueno, aquí hay una imagen que más o menos muestra cuántos métodos distintos se utilizan actualmente para la investigación dentro de la neurociencia. Y yo les voy a presentar solamente dos, que son de los más utilizados, que estoy segura que ustedes como ingenieros biomédicos se van a encontrar con estos dos métodos más de una vez a lo largo de sus estudios y probablemente en sus trabajos. Y es por eso que los escogí, además de que son las herramientas más utilizadas dentro de esta disciplina ya más particular que es la neurociencia cognitiva. El primero de ellos, pues, es la electroencefalografía, que estoy segura que para muchos de ustedes ya les es familiar, ya lo han escuchado, si no es que ya lo han visto en alguna de sus clases.
y es un método con el que seguramente se van a encontrar en diferentes etapas del proceso. Para los que nunca han escuchado sobre la electroencefalografía, voy a explicar rápidamente de qué se trata. De manera general, el objetivo de este método es poder medir la actividad eléctrica cerebral. Como seguramente todos saben, nuestras neuronas, en general todas nuestras células, se comunican a través de impulsos eléctricos. Por lo tanto, nuestro cerebro está generando todo el tiempo señales eléctricas. El EEG lo que busca es poder medir esas señales eléctricas para poder de alguna manera decodificarlas e identificar cuáles son las zonas del cerebro que están activas a cada instante. Y si sabemos qué es lo que está pasando en ese momento y tenemos información respecto a qué zona del cerebro es la que está actuando, podríamos tratar de encontrar esta relación entre región cerebral y función cognitiva. Ese es el ideal. En la realidad es mucho más complejo que ello. Les voy a explicar rápidamente, voy a tratar de explicar por qué es tan complejo este método sin entrar en detalles matemáticos o físicos. Nuestro cerebro tiene millones de sinapsis. Cada una de estas sinapsis está produciendo señales eléctricas más o menos de forma permanente. Es decir, un gran porcentaje de nuestras neuronas están activas todo el tiempo. Si nosotros quisiéramos tener una medición perfecta, ideal de esa actividad eléctrica cerebral, tendríamos que tener suficientes sensores para que cada uno de ellos pudiera medir una sinapsis aislada. De esa forma tendríamos un mapa maravilloso de qué es lo que está pasando en el cerebro. Sin embargo, eso no es posible porque, como ya lo mencioné, en nuestro cerebro hay millones de sinapsis activas. Y nuestros sistemas de EEG, como los que muestro aquí en la imagen, pues son estas capuchas con electrodos, que son los que van a estar sensando esta actividad eléctrica. Los hay muy, muy sencillos, desde 3 electrodos hasta alrededor de 150 electrodos. Dentro del campo de la investigación se necesitan al menos unos 30 electrodos para poder tener un mapeo suficientemente importante de la actividad eléctrica cerebral. Entonces tenemos 30 sensores que están midiendo millones de fuentes de señales eléctricas. Y eso nos lleva a muchos problemas. En primer lugar, porque simplemente por matemáticas vamos a tener que cada sensor va a medir muchas señales eléctricas o muchas fuentes de señales eléctricas, es decir, muchas sinapsis. En segundo lugar, todas esas conexiones que están sucediendo todo el tiempo en nuestro cerebro están tan cerca una de las otras que se están, desde nuestra perspectiva como ingenieros que estamos colocando un sensor, estamos recibiendo mucho ruido eléctrico, porque estamos midiendo muchas de esas, de esas señales eléctricas al mismo tiempo y las estamos midiendo encimadas y se nos están contagiando unas a otras. Y además de eso, pues los sensores no están colocados directamente en los lugares de sinapsis. Los sensores están colocados sobre nuestro cabello. Entonces hay varias capas de tejidos que se encuentran entre el sensor y mi señal. Y esas capas provocan ruido, además de que nos van a disminuir en amplitud nuestras señales. Todo eso hace que lo que obtenemos en un EEG es muy, muy lejano a este ideal de un mapeo perfecto de qué es lo que está pasando o de qué zonas de nuestro cerebro están más activas que otras en cada momento. La ventaja de este método y el por qué se utiliza mucho es que es un método que reacciona muy, muy rápido a los cambios
de actividad eléctrica. Eso quiere decir que tiene una alta resolución temporal. Podemos medir cambios en cuestión de microsegundos. Es decir, todas las cosas que pasan muy, muy rápido en nuestro cerebro, en teoría, tendrían que ser detectables a través de un EEG. Las desventajas es que justo todo esto que ya les platiqué, que no es ideal, provoca que no tengamos mucha certidumbre o mucha precisión de en dónde se está generando la actividad eléctrica que estoy midiendo. Entonces decimos que tiene una poca resolución espacial. No estoy segura de en dónde se encuentra esa actividad eléctrica. Y esa es una enorme desventaja. Aquí del lado derecho les coloqué una imagen que resume muy bien todos los procesos y pasos que se tienen que llevar a cabo desde la adquisición de la señal hasta que yo encuentro algo que me da información respecto a qué es lo que está pasando en el cerebro y qué tipo de funciones se están llevando a cabo en un proceso complejo. Y es por eso que yo mencionaba que ustedes como ingenieros biomédicos se van a encontrar probablemente con el EEG, pero en diferentes etapas. Una de ellas, por supuesto, que es aquí. ¿Cómo hacemos para mejorar este proceso de sensores? ¿Cómo hacemos para que sean más receptivos, para que tengan menos ruido, para que se necesite menos filtrado? Después de eso, tenemos una etapa muy grande de procesamiento, preprocesamiento. ¿Por qué? Porque la señal que yo adquirí tiene mucho ruido, tiene muchos artefactos, está muy contaminada y además yo la tengo que poder dividir en componentes, en frecuencias, en cosas que realmente yo pueda trabajar para obtener información. Todo eso se hace en esta etapa de preprocesamiento y ahí quienes son los encargados siempre pues son los ingenieros, ¿no? Hay preprocesamiento que se hace en hardware a través de circuitos y preprocesamiento que se hace ya en software a través de programación. Después de esta etapa voy a pasar a un mapeo lo más cercano posible al 1 a 1 de cada región cerebral con un modelo virtual en donde tengo ubicados los electrodos en diferentes lugares de un cráneo virtual. De tal manera que yo pueda hacer esta relación de qué es lo que está pasando en cada zona del cerebro. Después de eso, voy a hacer muchas matemáticas y algoritmos que me van a permitir identificar algunas características particulares de esa señal y que después voy a poder utilizar para clasificarlas y para identificar qué zonas son las que sí están activas de forma relevante y que están relacionadas con el estímulo que yo coloqué para despertar esa función. Y para que al final yo pueda entender qué es lo que está pasando en el cerebro e incluso pueda predecir qué es lo que pasaría cuando yo utilizo estímulos similares. A grandes rasgos, así es como funciona el EEG. Y el segundo método que les quiero presentar, que es también muy utilizado, es la resonancia magnética funcional. La única diferencia con las resonancias magnéticas de origen clínico, bueno, no es la única, pero para que las puedan identificar, es que cuando estamos hablando de investigación en neurociencia, siempre va a llevar esta F chiquita al inicio, que significa funcional. Y la diferencia es que en la resonancia magnética funcional se toman dos resonancias magnéticas. Una que nos permite escanear el cerebro en su anatomía y otra que nos permite escanear lo que nos interesa estudiar, que es la función del cerebro relacionada con cierto estímulo. Y las vamos a sobreponer las dos. Aquí, bueno, les pongo una foto de un resonador magnético, que es el lugar en donde se lleva a cabo una resonancia magnética. Y este es el tipo de información que vamos a obtener al final.
El proceso de una resonancia magnética no es más simple que el de un electroencefalograma, es decir, pasamos más o menos por las mismas etapas, adquirimos información, esa información la tenemos que preprocesar, la tenemos que filtrar, amplificar, hacerle lo que le tengamos que hacer. Después la tenemos que pasarla por unos algoritmos para obtener características particulares y al final poder clasificarla y tratar de identificar con precisión, como aquí se muestra en mi imagen, exactamente qué zonas del cerebro son las que se están activando cuando yo le coloco a mi usuario, a mi sujeto, un estímulo. La ventaja de la resonancia magnética y el por qué es uno de los métodos más utilizados es que tiene una alta resolución espacial. Es decir, aquí sí puedo estar segura de que voy a poder medir actividad cerebral, perdón, en cierta zona en particular y con mucha precisión, a diferencia del EEG. La desventaja es que, contrario al EEG, la resonancia magnética es muy lenta. Los cambios más rápidos que yo voy a poder medir están en el orden de los segundos, mientras que, como habíamos dicho, en el EEG están en los microsegundos. Entonces, tengo una diferencia enorme en cuanto al tiempo de respuesta que puedo obtener con cada uno de los métodos. Y es ahí que ninguno de los dos es perfecto y ninguno de los dos es el favorito, sino que va a haber circunstancias o características de las preguntas de investigación que yo quiera responder que me van a llevar a decidirme por uno o por otro. ¿Qué otras desventajas tienen estos métodos? Si se fijan aquí abajo, hay una imagen donde aparecen diferentes estímulos. Estos estímulos son fotografías. Lo que quiere decir es que esta imagen de aquí corresponde a la respuesta cerebral relacionada con este estímulo, que es la presentación de fotografías. Es decir, al sujeto se le colocaron fotografías de caras durante 18 segundos, después fotografías de casas durante 18 segundos, después fotografías de ruido durante 18 segundos, y lo que estaban buscando era qué zona del cerebro es la encargada de interpretar caras. Entonces, cada vez que había caras, buscaban cuál era el patrón de actividad cerebral y después de muchas repeticiones, se hace un análisis estadístico y entonces se concluye que es esta zona la que tiene que ver con el reconocimiento de caras. Y así un poco es como funcionan tradicionalmente ambos métodos, tanto la resonancia magnética como la electroencefalografía. ¿Cuál es la desventaja de esta propuesta? Que eso no se parece nada a nuestra vida cotidiana, a los estímulos que recibimos de forma cotidiana, porque no son estímulos repetitivos, no son estímulos estáticos, imágenes fijas o sonidos muy específicos y muy claros. Y además no estamos dentro de un laboratorio donde tenemos cosas conectadas, donde se nos pide que no nos movamos. Para aquellos que no saben, una resonancia magnética provoca mucho ruido y además la persona tiene que estar acostada, no moverse. Entonces, todas esas características son muy lejanas de la vida real y hace que los resultados que se obtienen a partir de estas técnicas sean muy cuestionados y se considere que no son del todo válidos porque los contextos de experimentación no son para nada cercanos a la vida real. Además de estos dos métodos, existen otros parámetros fisiológicos que se pueden medir, como puede ser la actividad eléctrica de la piel o un monitor cardíaco, que nos van a ayudar a soportar, a poder cruzar información, a no solamente tener una fuente de información, sino tener más de una. Y además de que lo que nos va a interesar también es encontrar patrones en estos otros sensores que son mucho más fáciles de usar. De tal manera que si yo ya encontré algo muy interesante en un resonador magnético, lo pueda después replicar
en diferentes circunstancias utilizando sensores más accesibles, como pueden ser estos. Y otra técnica que se está volviendo también muy común es el eye tracking, ¿no? El seguimiento del movimiento ocular, y se está volviendo muy común en este tipo de estudios porque al momento en el que estamos utilizando estímulos cada vez más complejos, comienzan a surgir nuevas preguntas. Si en lugar de utilizar la foto de una manzana, yo utilizo una foto de este tipo como estímulo, en realidad no puedo estar seguro de qué es lo que está provocando la respuesta neuronal. Si es alguna de las dos caras en particular, si es el contexto de la pareja, si es el paisaje que pudiera estar detrás, para poder responder un poco a esa pregunta y tener mayor claridad de qué es específicamente en mi estímulo lo que está provocando la respuesta neuronal, se puede utilizar una técnica de traqueo visual para poder ubicar en dónde estuvo enfocada la atención de mi sujeto y entonces poder responder o tener más evidencia para responder las preguntas que me interesan desde un principio y poder entender por qué la respuesta del sujeto es como es o como la pude detectar en mi método. Y entonces, de acuerdo a lo que ya les platiqué de ambos métodos, tenemos un problema que es a lo que le llaman de validez de colocación. No, el ecosistema en donde estoy llevando a cabo el experimento no es para nada similar a una situación real, y entonces, ¿cómo le hago para mejorarlo? Y les voy a presentar rápidamente cuáles son las propuestas. La primera de ellas es utilizar estímulos naturales o naturalísticos, puede ser que también lo encuentren así. Y se va a referir a utilizar estímulos más complejos, que no sean repetitivos y que no sean imágenes o sonidos fijos. Entonces, aquí arriba les estoy mostrando un diseño experimental tradicional dentro de la neurociencia cognitiva, en donde tengo un momento, un intervalo de tiempo, y estoy presentando muchas caras, y después otro intervalo de tiempo donde estoy presentando paisajes, y así sucesivamente, o en donde pongo una cara, un paisaje, pero digamos que se encuentra presente siempre esta idea de repetición. Y el estímulo es fijo. Un estímulo más natural sería, por ejemplo, mostrar un video o una película, en donde ya hay una trama, en donde ya suceden muchas cosas, y entonces puedo tener una respuesta neuronal un poco más real a lo real, a lo que sería un estímulo de la vida cotidiana. La complejidad aquí radica en los algoritmos, en las matemáticas que se tienen que hacer para obtener una respuesta, ya que los métodos tradicionales utilizan estadística. Para poder tener resultados estadísticos o probabilísticos, necesito las repeticiones. Al momento en el que yo me mudo a un estímulo como una película, dejo de tener repeticiones y entonces necesito buscar métodos más robustos para hacer el procesamiento de mis datos. Y es un poco en lo que se está trabajando ahorita, en buscar nuevas formas de poder interpretar la información que viene desde la resonancia magnética y desde la electroencefalografía con estímulos que son más complejos y que se llaman naturales. Y por supuesto, el ideal, y a lo que muchos equipos le están apostando, que de hecho en mi proyecto de investigación es lo que estamos utilizando, pues se propone utilizar como estímulos escenarios virtuales, porque además estamos dando un segundo salto. Cuando estamos viendo una película, ya recuperamos un poco esta idea de complejidad en la situación que estamos viendo, de tramas, de muchas cosas que están pasando, pero sigue siendo una observación pasiva de parte del sujeto. Ve que está sucediendo algo a alguien más. Sin embargo, si podemos utilizar un escenario de realidad virtual,
Entonces, lo que está pasando le está pasando al sujeto desde una simulación, pero digamos desde esta perspectiva personal. Por lo tanto, la respuesta neuronal que vamos a poder medir está mucho más cercana a lo que sería la respuesta neuronal en el contexto real. Por supuesto que no estamos aquí en poder llegar a tener estos gráficos maravillosos y generar estas experiencias complejas a ese nivel, porque hay muchas cosas que se tienen que considerar dentro de un escenario de investigación de este tipo y con equipo y demás. Y para aquellos que se preguntan si se puede usar la realidad virtual dentro de una resonancia magnética, sí se puede, pero no se parece nada a esto, sino más bien se parece a esto, ¿no? La misma persona dentro del resonador y tenemos aquí unos gogles y además le colocamos cojines y demás porque la persona no se puede mover en absoluto. Y entonces simplemente está recibiendo de forma pasiva, probablemente tiene un control en las manos para poder interactuar de alguna manera con la realidad virtual. Y entonces aquí nos damos cuenta que seguimos lejos de tener esos estímulos naturales, pero sí estamos ya más cerca de lo que anteriormente se utilizaba como estímulo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta actualmente la neurociencia cognitiva en este panorama en el que se encuentra? Pues una es el desarrollo a los algoritmos para el análisis de estos estímulos complejos. Como ya lo mencioné, hay que desarrollar nuevos métodos y hay que probarlos, hay que validarlos y son métodos que requieren además, son muy intensivos en cuanto a cómputo. Entonces necesitamos computadoras bastante potentes para poder llevarlos a cabo y además de habilidades de programación importantes. El diseño e implementación de los escenarios complejos, cómo desarrollamos estos escenarios. Una vez que nos planteamos el utilizar realidad virtual, nos encontramos con la posibilidad de generar el escenario que quisiéramos que fuera ideal, pero entonces tenemos que contestar a todas las preguntas respecto a qué mostramos, cómo lo mostramos, qué características debe tener y que además funcione dentro de mi contexto de investigación y dentro de mi contexto de experimentación, ¿no? Que la persona no se puede mover, no puede cambiar su postura, una serie de complicaciones. La replicabilidad de los estudios. Uno de los problemas de utilizar este tipo de escenarios es que si yo hago un experimento con un escenario virtual que yo diseñé, lo publico mis resultados, alguien más en Perú decide hacer un estudio similar al mío, no va a tener mi escenario virtual porque yo lo diseñé y porque está guardado en mi computadora. Entonces va a desarrollar su propio escenario virtual, su propia propuesta para hacer su experimento y llega un momento en el que ya no son entonces comparables los resultados y ese es un problema que se está causando al migrar a estos escenarios más complejos dentro de la neurociencia. El control sobre los algoritmos de análisis, esto tiene que ver con la programación y es un poco la explicación la misma. Yo desarrollo una serie de programas y algoritmos para procesar mis datos en el setup, en la configuración que hice para mi proyecto. Si alguien más quiere utilizar mi técnica, no va a tener mi programa, solamente va a tener el principio matemático y va a desarrollar su propio programa. Y ahí podemos utilizar diferentes enfoques y entonces de nuevo ya no son comparables y se empieza a hacer un relajo computacional respecto a cuántas versiones existen de algoritmos que resuelven lo mismo y se empieza a perder el control de manera global de cómo se están resolviendo los problemas en la neurociencia. Y una de las propuestas para resolver estos temas es la apertura de los datos, poder tener bases de datos abiertas con resultados de resonancias, resultados de ejes, y de por medio hay que resolver muchas cuestiones de privacidad de datos, de
formatos, estandarizarlos, y son cosas en las que también se está trabajando y se discute mucho. ¿Cuáles serían las soluciones? Tenemos la colaboración interdisciplinaria, por supuesto, tener gente de computacionales, gente de ingeniería, gente de ciencias, todo el mundo trabajando juntos para poder superar estos problemas. La creación de softwares y librerías para el análisis de datos, para que todos estemos usando más o menos los mismos programas, los mismos códigos, y entonces sí nuestros resultados sean del todo comparables. Creación de bancos de datos con formatos estandarizados y, por supuesto, apoyar las buenas prácticas hacia una ciencia replicable, que sería reportar absolutamente todo, cómo hice mi escenario, por qué lo hice así, en dónde está disponible, si lo puedo descargar, qué tipo de hardware utilicé, qué tipo de algoritmo, dónde están mis códigos, diseño de escenarios y estímulos replicables, buscar también tener como librerías de escenarios que podamos utilizar todos como estímulos y, por supuesto, tener buenas prácticas en la codificación de mis algoritmos para que alguien los pueda entender y los pueda utilizar según sus propias necesidades. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y estoy abierta a responder cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias por la ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. En el chat, Luis David Cueva Ríos pregunta, hay un claro salto cualitativo al comparar el objeto de estudio de las neurociencias con el de la psicología cognitiva, que cuando fue mencionado tomó una connotación que marcaba sus diferencias en su grado de cientificidad. Mi pregunta es, ¿por qué se prefirió asociarse la neurociencia con las psicologías de enfoque cognitivistas en lugar de las de enfoque conductista, que han sido construidas con una base epistemológica y metafísica más acorde a los métodos científicos modernos? Gracias. Tiene que ver con cuál es el objeto de estudio. Al momento de tratar de encontrar esta relación o tratar de unir este camino entre los diferentes elementos de las diferentes regiones cerebrales, de lo que sucede a nivel hormonal, por ejemplo, de lo que sucede a nivel químico, con mi respuesta final, la psicología cognitiva tiene un enfoque similar o el objeto de estudio, el tipo de preguntas que se hace a sí misma son similares, son equivalentes. Y en realidad fue la psicología cognitiva la que vio el potencial dentro de las investigaciones desde la neurobiología para poder responder sus propias preguntas. Entonces, creo que la colaboración no es la neurociencia quien se acercó a la psicología, sino más bien fue al revés. Fue la psicología cognitiva quien comenzó a buscar esta conexión con la neurociencia y se terminó desarrollando esta línea de investigación, que si bien esa es una de sus herramientas principales, al momento de resolver problemas de verdad y tratar de hacer investigación, se sirve de muchas otras disciplinas y de muchos otros enfoques de la psicología. Tenemos otra pregunta de Franz Dayan Carvajal y dice, ¿de qué manera se puede aplicar este tema en otros campos? ¿Se pueden utilizar las respuestas del sujeto a ciertas situaciones en realidad virtual para limitar a las personas que se expongan a una situación similar en realidad virtual, por ejemplo, con una persona que sufre problemas cardíacos? Dentro de los temas que son más abordados en la utilización de estímulos en realidad virtual, son, por ejemplo, el tratamiento de fobias,
¿no? Exponer a las personas en los contextos o en las situaciones que les provocan la fobia para que las puedan superar, ya que es una técnica que sí está avalada desde la psicología, pero que es muy difícil de llevar a cabo en la vida real. Es muy cara y es difícil. Y hay algunos contextos en los que es indeseable porque es riesgoso. Entonces, la realidad virtual lo permite. Ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar a otras situaciones como más reales. El tratamiento del dolor también es otro de los temas más comunes. Y, por ejemplo, de situaciones como el síndrome del miembro fantasma, que también se utiliza y también se estudia desde la neurociencia. Ansiedad también es otro problema, particularmente ansiedad social. Existen muchos estudios en donde se utiliza la realidad virtual para poder tanto estudiar el fenómeno como generar terapias. Y en tu caso en particular, del ejemplo que mencionas, limitar a las personas a que se expongan a una situación similar, yo creo que más bien el enfoque sería un entrenamiento cognitivo. Es decir, enseñar a la persona, un poco similar a las terapias hacia la ansiedad, enseñar a las personas a controlar su respuesta fisiológica en situaciones, en este caso, disparadoras, ¿no? Disparadoras de esa ansiedad o que puedan provocar el aumento de la frecuencia cardíaca de forma incluso descontrolada, y más bien se llevarían a cabo a manera de terapias, enseñarle a las personas a controlar su estrés y su ansiedad para que su frecuencia cardíaca no aumentara. Y sí existen varias de esas propuestas. Ok, muchas gracias. Pueden seguir haciendo sus preguntas o también pueden levantar la mano para tomar la palabra. Esa es la consulta que deseen. Bueno, si no hay más consultas, y ya todas han sido resueltas, bueno, retiramos nuestro agradecimiento a ti, Gloria, por participar como ponente en esta sesión y por realizar una extraordinaria ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y gracias a todos por haber asistido. Sí, me parece que hay una pregunta más. Adelante, Vinci. Sí, yo pongo el micrófono. Ok, buenas tardes en primer lugar a todos mis compañeros. Muchas gracias, señorita Gloria, por lo que nos compartió. Me dio una curiosidad en ese momento que mencionó sobre las diferencias entre el método a través del electroencefalograma y de la máquina de resonancia. Le entendí que uno de esos puntos claves, supongo que en el aspecto clínico, en el que se llegan a utilizar ambas, sería que en pacientes que pudiesen presentar leves convulsiones o algún otro tipo de espasmo que evite que se queden inquietos a la hora de tomar, supongo que ahí se descarta, ¿no? El hecho de poder utilizar la resonancia y netamente queda el uso del electroencefalograma. Si fuese así, quisiera saber si es que a pesar de su condición, aún así los resultados tenían un buen índice de precisión o al menos de aceptable. Sí, existen técnicas especiales para ello. De lo que yo presenté es en el campo de la investigación. En el campo clínico existen, insisto, técnicas especiales para hacer estudios en personas que tienen, por ejemplo, epilepsia. Una de las técnicas más utilizadas es la estimulación transcraneal, porque lo que intentan es buscar la zona del cerebro que está afectada y que está provocando los ataques epilépticos. Independientemente, ¿cómo explicarlo?
La razón para evitar el movimiento es porque se pierde la resolución y entonces el método te va a originar una imagen borrosa. A menos de que la persona tenga una situación una condición muy extrema en la que esté teniendo ataques epilépticos muy seguido, en realidad no es una contraindicación a poder utilizar una resonancia magnética para ver su cerebro, para ver qué es lo que está pasando, para ver si existe alguna deformación clara que está provocando esa epilepsia. Simplemente se toman medidas de seguridad en el caso de que la persona comience a tener un ataque durante la resonancia magnética. Se interrumpe, por supuesto, la resonancia, la persona llegan a asistirla al cuarto blindado donde se encuentra el resonador y hacen el protocolo clínico que tengan que hacer para evitar que la persona sufra algún daño. Pero digamos que lo único que va a pasar es que esa resonancia se echó a perder. Eso en un ámbito clínico. En un ámbito de investigación, en una primera etapa vas a utilizar siempre sujetos sanos, justamente para evitar ese tipo de situaciones y evitar poner en riesgo a tus sujetos. Solamente cuando ya estás muy avanzado en tu investigación y a lo mejor lo que tú estás probando es un algoritmo para detectar los ataques epilépticos o para identificar cierta malformación en el cerebro ligada con la epilepsia, entonces sí vas a requerir de resonancias magnéticas con sujetos epilépticos y en ese momento se convierte en un protocolo clínico y digamos se pueden correr más riesgos y hay protocolos y medidas y comités de éticas y un montón de cosas que ayudan a proteger al sujeto y que nunca se coloque en riesgo. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, pero respecto a eso último que mencionó, no hay todavía algo estándar, ¿no? O sea, no hay una normativa clara internacional respecto a pacientes que se les puede aplicar una resonancia especial por su epilepsia, ¿no? No, o sea, simplemente se toman, porque al final de cuentas cada paciente es diferente, cada paciente tiene características distintas y también tiene ataques distintos. Simplemente se toman todas las precauciones, se espera, tiene que haber una indicación clínica muy clara del por qué se tendría que tomar una resonancia, muy probablemente porque se está buscando una deformación, es decir, ya existe un estudio clínico previo que indica que podría ser esa malformación lo que está provocando la epilepsia. Entonces ya se sabe qué se está buscando y se tiene claro que la resonancia es el mejor método y pues se confía en que se pueda cumplir la resonancia sin que haya un episodio durante. Y si no, pues se siguen los protocolos de seguridad. Pero sí, justamente la epilepsia, igual que muchísimos desórdenes neuronales, no están del todo claros. No se ha llegado al final en el proceso de investigación. Aún no se sabe bien por qué suceden, aún no se sabe bien cómo clasificarlos y por lo tanto es muy difícil el poder predecir qué es lo que pueda pasar y tomar las medidas adecuadas. Ok, muchas gracias. De nada. Tenemos una pregunta más de Yoshi Valenzuela y pregunta, ¿hay una forma de monitorear el dolor como estímulo o qué tan complicado puede ser? Es muy complicado. Sí hay estudios que intentan hacer un monitoreo del dolor para encontrar en dónde están los centros del dolor. Existen, de hecho, ya teorías más o menos claras de en dónde se encuentran, además de que es interesante saber que el dolor, digamos, que uno sufre por una lesión, dolor físico, sucede en las mismas regiones cerebrales que el dolor emocional. Así es que cuando decimos que te duele el corazón porque, no sé, te peleaste con tu novio, puede ser real, ¿no? Es realmente dolor desde el punto de vista cerebral. Y es muy complicado hacer un monitoreo del dolor porque no existen indicadores estandarizados de dolor. Y la única manera de medirlo es a través del autorreporte. Es decir, el sujeto diciendo
en ese momento cuánto dolor estás sintiendo. No existe otra manera de medirlo. Podemos estar monitoreando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Sabemos que si estás sintiendo mucho dolor, la frecuencia cardíaca va a estar aumentando, pero cada quien tiene un umbral diferente de dolor. Entonces, saber cuánto dolor es mucho para cada persona, no existe ningún método estandarizado, entonces se tiene que hacer autorreporte. Bueno, parece que esas son todas las preguntas y han sido respondidas. Te agradecemos nuevamente, Gloria, por haber participado, por haber tenido esta excelente ponencia. Esperamos poder contar contigo en próximos eventos. También agradezco la asistencia de todos los participantes el día de hoy. Les recordamos que tenemos una ponencia también durante el día a las 3 de la tarde, para que también puedan darse un tiempo para estar presentes. Muchas gracias a todos y con eso podemos culminar. Muchas gracias, que tengas muy buen día.